Muy buenos días, el tema de hoy es cuando la sabiduría entrare en el corazón. Vamos al libro de Proverbios capítulo 2, 10 al 11. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Cuando la sabiduría entrare en el corazón, es importante conocer cuál es la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría que el Señor quiere darnos a usted y a mí? Hay veces nos basamos en la sabiduría humana, los conocimientos de textos, libros filosóficos. Creemos que porque los de Atenas, los de Grecia tuvieron conocimiento, sabiduría, creemos que esa es la sabiduría. Pero esa es la sabiduría del hombre, es la sabiduría de la humanidad, pero no la sabiduría de Dios, ya que la sabiduría de Dios está por encima de la sabiduría del hombre. Aquí encontramos al proverbista Salomón, un hombre tan sabio que el Señor le dio esa sabiduría en el conocimiento, en la palabra, en los mandamientos, los estatutos, los decretos del Señor. Un hombre formado por Dios, direccionado por el Señor, que igual el Señor le reveló muchos misterios a través del conocimiento. Encontramos cuando la sabiduría entrar en tu corazón, es anhelar, a desear la sabiduría, por la sabiduría del Señor. Y esa sabiduría la encontramos en los proverbios. Encontramos que el Señor en su infinita sabiduría nos dejó el libro de proverbios. En cada proverbio, cada vez que usted lo leemos, encontramos 31 capítulos de proverbios. ¿Y por qué 31? Porque es uno para cada día, que usted y yo, antes de comenzar el día, oremos y le pidamos al Espíritu Santo que nos traiga ese conocimiento, ese entendimiento y su sabiduría al proverbio, en el conocimiento del proverbio. Y lo podemos leer antes de empezar nuestro día, antes de empezar nuestras labores, o sea, la madrugada, antes de empezar el día. Leer el proverbio que nos corresponde, pero pedirle al Espíritu Santo: abre mi mente, abre mi corazón para que yo pueda conocer, entender, discernir e interpretar tus misterios, tu revelación, tu palabra, tu sabiduría, tu conocimiento, tu entendimiento, para saber cómo debemos obrar y actuar para cada situación y circunstancia que tendremos que afrontar a diario. Y nos da el Señor la sabiduría porque dice que la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Esa discreción que nos da el Espíritu Santo. Discreción cuando debemos hablar, cuando debemos callar. A veces nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Estamos muy dispuestos a hablar, pero muchas veces sin escuchar. Yo no sé si a usted le ha pasado o conoce personas que cuando usted le van a decir algo o dice usted algo, la otra persona ya tiene la respuesta, pero si ni siquiera ha terminado de hablar, pero si ni siquiera ha terminado la frase, pero si ni siquiera ha terminado la oración, pero si ni siquiera ha terminado de explicar o decir lo que quiero hablar, o la otra persona no ha terminado de hablar cuando ya tenemos la respuesta. O sea, la palabra dice, debemos ser más prestos a escuchar que a hablar, porque es más sabio el que escucha que el que habla. Por eso y todo eso lo encontramos en los proverbios. En los proverbios encontramos esa discreción, la cual nos guardará usted para no entrometernos en conflictos, en problemas, en adversidad, en circunstancias que no tenemos que estar buscando, pero también tenemos que guardarla a través de la sabiduría. Estar discretos cuando es que realmente podemos opinar y hablar, si es que el Señor lo permite o no lo permite, si es que debemos enfrascarnos en una conversación o no, o hacer silencio, escuchar y, si el Señor lo permite, hablar, opinar, o si no, apartarnos de ese lugar. Te preservará la inteligencia, y es esa inteligencia que viene del Señor, esa inteligencia para saber hablar, como se habla, como lo dijo el profeta Isaías. Hablar palabras al cansado. Y el cansado es, por ejemplo, esa persona angustiada, llena de zozobra, incertidumbre, que no tiene esperanzas en lo que hace o en lo que está anhelando, soñando. Y dar palabras al cansado. Esas palabras que lleguen al alma, al corazón, de la mente, y lo renueve, lo restaure esa persona, palabras de sabiduría. Por eso el tema de hoy es cuando la sabiduría entrare en el corazón, pero es cuando fuere grata a nuestra alma, como lo dice ahí en el primer versículo que leímos, verso 10, dice: y la ciencia fuere grata a tu alma, gozarnos en nuestra sabiduría, deleitarnos en la sabiduría del Señor a medida que leemos los proverbios. Inclusive lo he encontrado también en el libro de Santiago. El libro de Santiago es otro libro que nos habla sobre la sabiduría. Por eso cuando leemos en Santiago 1.5 dice: el que se halle falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es importante que usted y yo la pedamos, pero dice también más adelante en el versículo 6, dice: pero pida no dudando, porque el que duda es como la sonda del mar. Si usted y yo le pedimos algo al Señor, debemos estar convencidos que el Señor nos lo va a dar. Pero si usted pide dudando, usted ya no lo recibió,
pero será como esa onda del mar que va y viene, y como que habla una cosa pero al rato dice otra. Esas personas inconstantes y inestables, porque como que no ven respuesta del Señor, como que no le responde Dios cuando quiere que le responda, entonces hablan otras cosas totalmente diferentes y nos convertimos en necios. Por eso es tan importante conocer los misterios, los designios, la revelación que el Señor quiere darnos a través de su sabiduría, su conocimiento y su entendimiento. Pero eso lo podremos conocer cuando usted y yo meditamos en la palabra, meditamos en los proverbios. ¿Qué nos quiere hablar el Señor? Tengo que dar un consejo, voy a dar un consejo a una familia, a una persona. Señor, dame esa sabiduría, porque en los proverbios encontramos cómo dar consejos, pero también cómo debo recibir yo los consejos del Señor a la luz de las Escrituras. Ese consejo debe venir para mí en la palabra, en los proverbios. ¿Qué me habla el Señor? Que no tengo que ser necio, que no tengo que ser altivo, que no tengo que ser orgulloso, porque la palabra de Dios dice que el Señor está con los humildes, que al altivo, al orgulloso, lo mira de lejos. Entonces ahí encontramos el consejo del Señor. No debo ser orgulloso, no debo ser altivo, debo ser humilde. Sí, que la otra persona por pronto me pueda contestar, como dicen algunos, con 2 piedras en la mano, pero yo no debo responder igual. Yo debo responder con humildad, ya que tenemos usted y yo el mejor ejemplo en Jesús, el hombre más manso y humilde sobre la tierra, el Hijo de Dios, que no vino a vivir en un cuerpo humano como el suyo y como el mío, pero también vino a enseñarnos esa sabiduría, cuándo hablar, cómo hablar y qué debemos hablar. Por eso es importante conocer y entender qué nos habla el Señor y qué nos dice, ya que la libertad producida en la vida del hombre por el conocimiento de Dios es tan amplia, pero también que multiplica los afectos positivos en cada una de nuestras áreas de nuestra vida, hasta alcanzar la vida espiritual en el Señor, en Cristo Jesús. Ya que así como Dios obra en nosotros para nuestra obra, para nuestra buena voluntad, para nuestra existencia en el aspecto como humanos y en el aspecto eterno. Y ese aspecto eterno es ganarnos el reino. Ganarnos el reino a través de las palabras, hechos y acciones que usted y yo obramos como ejemplo hacia los demás en lo que conocemos y entendemos a la luz de la palabra. Por eso, ¿qué nos guarda el Señor? Por eso, mire como lo dice en el mismo Proverbios capítulo 2, verso 4. Dice que si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Mire que si usted y yo, así como nos afanamos por conseguir la plata, el dinero, que es que necesito dinero para cambiar de casa, para cambiar de carro, para cambiar de apartamento, para cambiar de muebles, para cambiar el vestido, para arreglarme el cuerpo, muchas cosas que la persona piensa y se ufana o se afana por el dinero. Dice acá, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, dice el verso 3, pero el cuarto dice, si como la plata la buscares. Ojalá usted y yo busquemos esa sabiduría como la plata. Si la buscamos como la sabiduría como la plata, esto lo demás vendrá por añadidura y el Señor nos lo dará y nos lo dará abundantemente. ¿Por qué es tan importante que usted y yo tengamos la sabiduría que el Señor quiere darnos a usted y a mí? Eso lo dice más adelante en el verso 12 al 14. Dice, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Mire por qué el Señor quiere darnos la sabiduría a usted y a mí. Pero como dice ahí el proverbio que estábamos leyendo, cuando la sabiduría entrar en el corazón, fuere grata a nuestra alma. Y cuando esa sabiduría es grata a nuestra alma, el Señor automáticamente nos librará a usted y a mí del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, esas amistades que teníamos cuando andábamos en el mundo, esas amistades de malintencionadas, mal habladas, morbosas, groseras, mentirosas, engañosas, traicioneras, nos librará el Señor. Pero que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Esas personas que dejan los caminos derechos, algunos que han conocido al Señor y prefirieron volver a los caminos torcidos que estaban antes de conocer al Señor. Dice que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Esas personas son las que el Señor nos quiere librar a usted y a mí. Por eso, cuando la sabiduría entrar en el corazón, pero también cuando fuere grata a nuestra alma, cuando la anhelamos, la deseamos de todo corazón y la buscamos y la escudriñamos como a tesoros, esa sabiduría vendrá y nos preservará nuestra alma, nuestro corazón, aún las palabras, aún el carácter, aún las decisiones, aún la voluntad. Cuando andamos en los caminos del Señor, la sabiduría nos será grata a usted y a mí. Debemos anhelarla a diario. Por eso hoy le clamo, le pido al Señor
que la sabiduría se agrata a tu alma, se agrata a tu corazón, pero que la escudriñes, la busques como a tesoros, y le aseguro que el Señor te dará esa sabiduría, ese entendimiento, ese conocimiento para liberarte del juicio, de las perversidades, del pecado, de la inmoralidad y de la inmundicia que nos aferra en este mundo.